Bueno, la práctica 8, vamos a ponerla ahí. Vale, hay que dar resolución a ese problema. Nos dice que tenemos una máquina para remachado de piezas con dos cilindros, un cilindro A y un cilindro B. Nos dice que las piezas y los remaches son colocados manualmente, es decir, hay un operario que va a estar sirviendo esa máquina de material. Después del remachado, la evacuación de las piezas debe ser también manual, es decir, el operario pone las piezas y le quita el resultado final. La parte automática se compone de un cilindro de sujeción A y el cilindro de remachar B. Como decíamos el otro día, por la general, la sujeción es siempre un cilindro de simple efecto y el que tiene que hacer fuerza en los dos sentidos se utiliza uno de doble. En este caso el A va a ser de simple efecto y el B va a ser de doble efecto. Vale. A simple efecto, B doble efecto. Después de accionar el pulsador, el dispositivo debe realizar un ciclo y luego pararse en la posición inicial. Se utilizará el método de los rodillos escamoteables, que es lo que vamos a ver precisamente ahora. ¿Cuál sería entonces ese ciclo de funcionamiento de la máquina? Bueno, tal como está la máquina, si hay uno de sujeción, lo normal es que el cilindro A sujete la pieza. Tendrá que salir con alguna regulación de velocidad para que no me estampe la pieza cuando voy a sujetar. El cilindro tendrá que salir despacio para sujetarla. Luego el cilindro B, ese sí tendrá que entrar y salir rápido porque lo que va a hacer va a ser un remachado. No, ahí no tengo necesidad ni debería regular la velocidad porque quiero que golpee la otra pieza. Tiene que remachar. Es decir, el cilindro B saldría, entraría y finalmente entraría el cilindro A. ¿Vale? Es decir, sale A, sale B, vuelve A. Sería la secuencia que quiero hacer. Cuando estoy haciendo secuencias de ese tipo, lo que hacemos es expresarlo de la siguiente manera. Vamos a ponerlo por aquí. Vale, se expresa... Lo pondríamos así, ¿no? A más, B más, B menos, A menos. Más quiere decir salida del cilindro y menos quiere decir entrada del cilindro. ¿Vale? Aquí recordar que el de A va a ser el de simple y B va a ser el de doble. ¿Vale? Eso es la secuencia, una manera de expresar cuál va a ser el movimiento de la máquina. Una manera. Otra manera, mediante el diagrama de movimientos, ¿vale? Es otra manera de expresar, en este caso gráficamente, cómo funciona la máquina. Para ello lo que hacemos es representar en un gráfico la distancia que recorre el cilindro, el desplazamiento del émbolo del cilindro, respecto al tiempo. El eje horizontal sería el tiempo y el eje vertical sería el desplazamiento. El tiempo se hace de una manera no proporcional, si va regulado o no va regulado, sino que a todas las etapas le damos la misma duración. ¿Vale? Cada uno de estos cuadrados que tenéis ahí es una de las etapas de funcionamiento del automatismo. La primera etapa sería cuando sale A, que lo representamos así, va desde la posición 0 hasta la posición que está completamente extendido. Una recta que sería la diagonal de ese rectángulo. Mientras, el otro cilindro, que sería en este caso el B, estaría plegado, ¿no? Lo dibujaríamos aquí abajo, completamente plegado. Segunda etapa. El A se mantiene extendido, pues lo dibujo aquí arriba.
¿vale? Mientras que el B ahora es cuando sale. El B dibujaría la recta extendiéndose hasta llegar al final de la etapa cuando está extendido del todo. La siguiente etapa, B vuelve, ¿no? B lo que hace es extenderse, remachar y inmediatamente vuelve. Dibujaríamos la diagonal en la otra etapa. Mientras que A en este caso seguiría extendido. A seguiría ahí arriba extendido. En la última etapa, una vez que ya volvió B, lo que hace es volver A y ahí terminaría, ¿no? El funcionamiento, las 4 etapas que tenemos en este funcionamiento, que habíamos dibujado antes como esta sería la etapa de A+, esta es la etapa de B+, perdón, esta sería B-, y esta sería A-, ¿vale? Cuando sale A la recta hacia arriba va aumentando el desplazamiento, la longitud en la que el émbolo está, la parte de arriba del cilindro está fuera, luego permanece extendido, cuando permanece extendido tengo una recta en la parte de arriba, y luego cuando pliegas la diagonal, pero en el sentido contrario, ¿no? Hacia abajo. Eso es otra manera de expresar el funcionamiento, ¿no? La secuencia de funcionamiento de los cilindros. Puede darse el caso de tener secuencias simultáneas, ¿eh? Yo puedo tener una secuencia, por ejemplo, en la que tenga, imaginaos, con más cilindros, A+, B+, que a la vez haya un cilindro C que salga también. Aquí puede, por ejemplo, volver el cilindro B, aquí podría volver el cilindro A y finalmente volver el cilindro C, ¿vale? En este caso tendría una secuencia con 3 cilindros, ¿vale? Donde tengo 5 etapas. Pero hay una etapa donde tengo 2 movimientos simultáneos, ¿vale? Lo dibujo uno encima de otro para indicar que hay un movimiento simultáneo, ¿vale? Eso también se puede dar. Vamos a empezar analizando secuencias que son completamente lineales. Los movimientos se producen de uno en uno. Sale un cilindro, sale el otro, vuelve uno, vuelve el otro. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa cuando hago secuencias de este tipo? Vamos a intentar resolverlo en el FluidSim para que veáis las válvulas y vais a ver claramente cuál es el problema, ¿no? Si yo utilizo válvulas normales, vamos a ver si puedo apañarme con esta versión, que es más antigua, pero creo que... Bueno, tengo todo desordenado, tendré que ir buscando por aquí. Decíamos, un cilindro de doble. Vale, por ahí. Bueno, este exactamente no, porque ese no es el que yo quiero. Esta versión tiene el inconveniente que en vez de estar por categorías está todo al mogollón aquí. Bueno, vamos a ir sacando las válvulas. Como tengo uno de doble, voy a sacar ahí una 5.2 y voy a sacar una 3.2 para el de simple, ¿vale? Cilindro A. Eso de mano voy a tenerlo ahí. Las dos van a estar pilotadas por los dos extremos. Aquí tendré una línea de pilotaje normal y otra ahí, ¿vale? Y en esta exactamente lo mismo, una línea de pilotaje normal en cada uno. Aquí estoy haciendo la parte simplemente de las válvulas que llevan presión de aire al cilindro. Bueno, seguimos buscando por aquí, a ver dónde tenemos el cilindro. Necesito un cilindro de doble, que por algún lado aquí tiene que estar. Aquí parece que hay un cilindro de doble, que lo tengo que poner con este de aquí. Habíamos dicho que el de doble no lo iba a llevar regulado, lo llevo directamente. Lo conecto y ahí. ¿Por qué no lo regulas? Y le quito... Alejandro, ¿por qué no lo regulas? Porque como la máquina lo que va a hacer es remachar y el que va a remachar es el de doble, quiero que le pegue fuerte, que no hay problema.
En cambio el de sujeción sí lo voy a regular porque quiero que cuando sujete el cilindro no me mueva la pieza ni la golpee. Vamos a ver si le puedo quitar aquí esto. Bueno, vamos a aprovechar para ponerle ya las marcas, ¿no? En este caso sería el cilindro B, la marca B0 que entraría entre 98 y 100. Sería, perdón, el 0. Vale. Y aquí ahora metemos un cilindro de simple. Y le voy a meter ahí sus dos marcas también. Vale, este tiene una longitud de 50, le tengo que poner 50. Ya lo tengo también con sus marcas de accionamiento. Vale. Este de aquí habíamos dicho que tenía que meterle un regulador, pues buscamos el regulador de todo este mare magnum, a ver dónde lo tengo. Creo que estaba hacia abajo aquí. Vale, quiero regular la salida. Por lo tanto, si quiero regular la salida, tengo que poner la bola hacia abajo. Vamos a girarlo. Así no me vale. Así sí. Lo que quiero es que cuando entre el aire tenga que pasar obligatoriamente por el estrangulamiento, va a empujar la bola contra el asiento y tiene que pasar regulado. ¿Vale? Cuando pliegue, el aire ya va a pasar por el asiento de bola en sentido contrario sin problema. ¿Vale? Como pista o como regla mnemotécnica para recordar, si miráis el asiento cónico como una flecha, el sentido en el que va a regular es el sentido del asiento cónico, el sentido de este ángulo que tengo ahí. ¿Vale? Como regla para recordar. Bueno, ¿qué tengo ya aquí? ¿Qué he metido? Los cilindros con sus válvulas. Esta la puedo bajar para acá para que me quede toda a la misma altura. ¿Con qué voy a mandar los cilindros? Bueno, vamos a ver la secuencia. En este tipo de secuencias, lo que me da siempre la orden para que el cilindro salga es la señal siempre anterior que yo tengo ahí. Me explico. Por ejemplo, para que salga el cilindro B, lo que yo voy a utilizar es la señal de A1, ¿no? Cuando A llegue al final del movimiento, va a pegar una válvula de ruleta y esa válvula de ruleta o de rodillo es la que le va a dar salida al cilindro B. Cada parte de la secuencia, cada etapa, se desencadena por el final de la etapa anterior, por el sensor que está al final del movimiento anterior del otro cilindro. Es decir, el A1, el que está al final del cilindro A, es el que tiene que hacer que salga el cilindro B. De la misma manera, cuando el cilindro B se pliega, el B1 es el que tiene que darle la orden a ese mismo cilindro de que pliegue. Para que pliegue el cilindro A, el que le va a dar la orden es el movimiento anterior, que es el cilindro B cuando se está plegando, ¿no? Aquí tendría el que llamamos el B0, sería el rodillo que me tiene que hacer que pliegue. Y para generar la secuencia necesitaré que el A0 le haya dado ya la orden y además le voy a poner también la orden de que, de mandarlo con un pulsador, ¿no? Aquí le pondría un pulsador, una válvula de pulsador. Vale, eso serían cada una de las señales que intervienen en cada etapa del automatismo. ¿Cuándo sale el cilindro B? Cuando la A llega al final. ¿Cuándo pliega el cilindro B? Cuando B llegó al final, cuando se extendió completamente.
¿Cuándo pliega el cilindro A? Cuando B se plegó completamente. ¿Y cuándo puedo iniciar una secuencia con el pulsador? Cuando haya acabado el anterior, cuando el cilindro A se haya plegado completamente. ¿Vale? Cada etapa está desencadenada por el final del anterior. Por eso lo que hacemos en la secuencia habitualmente es identificar las válvulas que voy a tener como desencadenante, como arranque de cada una de las etapas. Esas son las que voy a tener que poner aquí en el circuito a ambos lados de cada pilotaje, ¿no? Si yo quiero que el cilindro A salga, tendré que meterle una señal por la izquierda. Cuando yo meta una señal por este punto que estoy marcando ahora en verde por la izquierda, esta válvula se va a mover a la derecha y va a dejar pasar aire entre 1 y 2, con lo cual el cilindro A va a salir. Vale. Las señales que hacen que el cilindro salga las meto por la izquierda, por el pilotaje de la izquierda, y las señales que hacen que el cilindro entre las meto por el pilotaje de la derecha. ¿Vale? Siempre sigo esa lógica. Por la izquierda, señales de salida, por la derecha, señales de entrada. En el de doble exactamente igual. Por la izquierda, la señal que hace que salga el cilindro, cambio a la posición de la izquierda, el aire pasaría de 1 a 4 y el cilindro sale. Y por la derecha, volvería a esta posición que es la inicial y el aire pasa de 1 a 2 haciendo que el cilindro entre o pliegue. ¿Vale? Lo mismo, por la izquierda, señal de salida, por la derecha, señal de entrada. Las señales que necesito realmente las tengo ya aquí, son las que yo he marcado sobre la secuencia. Vamos a ir poniéndolas en el gráfico con válvulas de ruleta normales. Y veréis lo que pasa. No va a ser esto suficiente para solucionar el problema, pero va a ser una primera aproximación. Bueno, las que tengo por ahí de rodillo, las que necesito son las de tipo 3.2, ¿no? Son de tipo 3.2 las que tengo en los paneles. Pondré una por aquí. La configuramos. Le vamos a poner aquí un accionamiento mecánico. Y aquí retorno por muelle. ¿Vale? Una ahí, la copio. La pego. Aquí tendré una segunda. Esto lo voy a separar un poco para que me quepa todo ahí. Pego otra aquí. Y pego otra aquí. ¿Vale? Y además, en la de salida del primer cilindro, que es la de A+, que sería esta de aquí, le voy a poner en serie una válvula de pulsador, o con una de simultaneidad, también me valdría, para que se tengan que dar las dos señales a la vez. Es decir, meto aquí otra, que en este caso va a ser de pulsador y retorno por muelle. Vale. Eso sería las señales que tengo que poner. ¿Cuál es cuál? Pues miramos la secuencia. ¿Quién hace que salga? El pulsador y el A0, ¿no? Por tanto, este de aquí debería de ser el A0. Vale. Fijaros que me lo ha cambiado la representación porque en neumática normalmente me va a representar la posición de accionado. Si en reposo ese final de carrera está accionado, me lo representa accionado el esquema. ¿Vale? Eso es diferente a lo que hacíamos en electricidad. Antes de nada voy a poner todos los escapes a las válvulas, que no los puse, y así luego no me empieza a dar mensajes de... Tenía que haberlo puesto en la primera y luego al pegarlo tendrían todas, pero no lo hice. A ver, que aquí hice lo que no debía. Sí, es que aquí es donde quiero hacer, pero no soy capaz de pincharlo en el sitio correcto. Aquí y aquí tengo que meter los escapes. Venga, aquí le metemos otro escape. Otro en lado a lado.
otro aquí. Y no sé si me queda alguna, esta. Vale. Ahí tengo todas las válvulas que necesito. Habíamos puesto la 0, la señal que hace volver el cilindro A si vuelvo a la secuencia. El cilindro A vuelve cuando tengo la señal de B0, ¿no? Es la que desencadena la vuelta del cilindro. Pues ahí tendré que poner la B0. ¿Vale? Que lógicamente me la pone accionada también. Lo que hace que salga el cilindro B sería el A1. Y finalmente lo que hace que vuelva el cilindro B sería el B1, ¿no? Quiero recordar de memoria, sí. El B vuelve cuando llegó al final, el propio cilindro. Pues aquí el B1. Bueno, yo ya tendría todas las válvulas, hago todas las uniones que tengo que hacer ahí. Todo esto son uniones de pilotaje. No sé si vais siguiendo el planteamiento del problema, si hasta aquí hay alguna dificultad. Gracias por el aviso. Lo pongo ahora que si no luego empieza a dar... Aquí ponemos el escape. Vale, los otros debo tener todos. Si me falta darle presión, ¿no? Al circuito poner la línea de presión. Que a ver aquí dónde aparece. Aquí. Tener una línea de presión. Podemos ponerle la unidad de mantenimiento como siempre, si la encuentro. Que estará en este mare magnum, por aquí perdida. Aquí. Vale, le llevo presión primero a los cilindros, aquí y aquí. Vale. Todo esto lo voy a desplazar ligeramente para que no se me pise. Y me quedan las conexiones de pilotaje, una ahí, otra ahí, otra ahí, y otra ahí. Eso sería en principio la solución que podríamos pensar para ese problema. ¿Qué pasa si ahora lo simulamos? Ya viendo cómo está el gráfico hoy os puedo dar una pista. ¿Qué va a pasar cuando dé al pulsador? Pues no pasa nada. ¿Cuál es el problema que tengo? La válvula 3.2 que lleva a ir al cilindro tiene una señal por la derecha del cilindro B porque el cilindro B está pegado. Es el que le da la orden de plegar, pero según meto aire a la instalación, tengo una válvula de ruleta normal y le está metiendo aire por la derecha. Con lo cual, cuando yo pulso aquí, tengo dos señales de pilotaje a la misma válvula, la válvula no se mueve. Esto es lo que se llama que tengo una incompatibilidad. Tengo dos señales simultáneas, una válvula distribuidora, que hacen imposible que la válvula se pueda mover. Con lo cual, esto de aquí me está generando un problema. ¿Vale? El mismo problema no llego a verlo porque no puede avanzar la secuencia más del principio, pero lo iba a tener también en la otra. ¿Vale?
La pregunta que ya se está realizando alguien es ¿cómo lo solucionamos? Bueno, se puede hacer de varias maneras. Tenemos un método que es mediante rodillos escamoteables, es decir, hacer que el rodillo, en vez de darme una señal permanente, me dé un pulso. Es un rodillo que solo va a funcionar en un sentido, no en el contrario, y además lo voy a desplazar en el recorrido del cilindro para que cuando llegue al final del movimiento el cilindro no esté pulsado. Es decir, me va a dar una señal cuando avanza o cuando retrocede, pero solamente durante un instante. Me va a dar un soplido de aire suficiente para dar su orden, pero que no permanece en el tiempo. Es lo que cuando programamos en el logo hacíamos cuando convertíamos una señal de nivel en una señal de pulso. Aquí una manera de hacerlo son con los rodillos escamoteables. Primer método. Segundo método, se puede utilizar un temporizador neumático, que también lo que va a hacer es convertirme una señal de nivel, una señal permanente, en una señal de pulso. Veremos, lo estudiaremos cómo se hace, es hacer que conduzca aire según llega la señal y luego el propio temporizador se anula a sí mismo la señal, con lo cual solo la da durante un rato y ya no me supone un problema. Lo puedo hacer también de tercera forma, con un presostato, con regulación con presostatos. Veremos también cómo se hace. Y una cuarta forma sería utilizando métodos sistemáticos para el diseño de circuitos que tienen varios cilindros, que es el de las memorias en cascada y las memorias paso a paso. Son dos métodos. De cualquiera de esas cuatro formas lo podría solucionar. Puedo dar respuesta a un problema donde tengo secuencias con varios cilindros. Aquí vamos a ver la primera y la más sencilla, que son los rodillos escamoteables. ¿Vale? ¿Cómo puedo ver yo dónde voy a tener las incompatibilidades? Antes de ver cómo solucionarlas, tengo que poder prever dónde voy a tener un problema. Eso se puede ver en la figura esta de las etapas. Si yo completo justo debajo una figura para las señales, voy a ver muy claramente en el gráfico dónde tengo ese problema. Lo que vamos a dibujar en el gráfico de abajo es el paso de aire por las válvulas de rodillos. Si yo las instalase al principio de cada movimiento con rodillos normales, que no son escamoteables, ¿cómo serían las señales que me dan los detectores? Y entonces voy a poner 2 a 2 las señales de cada cilindro. Es decir, aquí voy a poner la señal que haría que el cilindro A salga, la señal que hace que el cilindro A vuelva. Aquí voy a poner la señal que hace que el cilindro B salga y aquí la que hace que el cilindro B vuelva. Voy a comparar esas dos señales y donde las dos señales coincidan, uno de los dos voy a tener que hacerlo escamoteable, ¿vale? Donde me coincida aire en los dos lados de la válvula distribuidora es donde tengo el problema. Fijaros que esta señal de aquí, la A+, es la que yo meto por la izquierda de la válvula 3.2 que va al cilindro A, mientras que la A- es la que meto por aquí por la derecha. Es decir, estoy comparando esta señal de la izquierda con la de la derecha en el gráfico. Y la señal en el otro cilindro lo mismo, para el cilindro B, la señal de su válvula distribuidora en izquierda con la señal que tiene en derecha. Es lo que voy a hacer en el gráfico. Vamos a ver cómo son esas señales. La primera de todas, la señal como era una función ANS la voy a tener cuando pulse. Como el cilindro B lo tenía plegado, como el cilindro A lo tenía plegado, cuando yo pulse voy a tener aquí una señal, ¿vale? Que durará pues el tiempo que yo quiera mediante la pulsación. Puede ser una señal así, pues breve, ¿no? Y a partir de aquí la señal ya estaría siempre a 0, porque ya no voy a pulsar más. Esa sería la primera señal. ¿Qué señal tengo en A-? En A- la señal que tengo es la de B0, ¿no? La señal de B0, como el cilindro B está plegado, sería una señal que va a estar todo el rato hasta que el cilindro B salga. Es decir, cuando el cilindro B empieza a salir, esa señal desaparece. Justo aquí, cuando el cilindro B empieza a salir, dejo de tener esa señal. Y cuando el cilindro B ya casi se plegó del todo, aparece nuevamente la señal. ¿Vale? Ya la tendría a partir de ahí todo el rato. ¿Vale? Si el cilindro B está plegado hasta 0, la B0 me está dando aire. Cuando empieza a salir a los pocos milímetros deja de dar aire. Y cuando vuelva a plegar más o menos por aquí, me vuelve a dar aire otra vez. Es lo que represento en la figura de abajo. Pasa aire, no pasa aire. Arriba está pasando aire, abajo no está pasando aire.
Lo mismo con el cilindro, con la otra válvula. En la otra válvula tengo el A1 y el B1, ¿no? Por cada lado. Aquí tendría la señal. Vamos a ponerla aquí, del A1 y del B1. La señal de A1, ¿cuándo está? Pues está a 0. Hasta que el cilindro A llega al final, ¿no? En cuanto empieza a llegar al final, tengo la señal del cilindro A. Todo el rato que el cilindro A esté extendido, tengo paso de aire. Y cuando se retira el cilindro A, dejo de tener paso de aire ahí. Esa sería la señal de la válvula A1. ¿Qué señal tengo en B1? En B1 la señal la tengo solo en el momento en el que el cilindro B se extiende. Justo en el final de su recorrido, que como pliega inmediatamente, va a ser un periodo corto de tiempo. Aquí tendría una señal que sería, pues, algo así. Está todo el rato a 0 y cuando el cilindro B llega me da ahí un pequeño pulso que lo pierdo en cuanto el cilindro B empieza a plegar. ¿Vale? Y se quedaría a 0. ¿Qué es la incompatibilidad? Cuando las dos señales están a la vez a ambos lados de la válvula. Pues nada, vamos al gráfico, intentamos identificar dónde tengo esas señales. Para el primer cilindro, ¿dónde coinciden las dos gráficas? Las dos gráficas coinciden aquí. En esta parte de aquí es donde coinciden, ¿no? Cuando pulso, yo tengo la señal a menos, la señal que haría volver al cilindro A me está dando aire por ahí. Esa la tengo que solucionar, ahí tengo una incompatibilidad. Esa es la que tengo justo aquí. Si yo le doy la simulación, esta señal que tengo aquí de B0 es la que me está entorpeciendo el funcionamiento, me lo impide. En el gráfico, yo la estoy viendo aquí, es esta señal que tengo por la parte de la derecha. Cuando yo pulso, tengo la señal simultánea, como la otra está previamente, pues no lo puedo mover. En el otro pasa exactamente lo mismo. En el otro la vais a tener. Se le llama a menos B0. Esa es la señal que produce el movimiento a más o que produce el movimiento a menos. Te voy a escribir aquí ahora, que no lo escribí. Las válvulas que son concretamente, ¿vale? Para que te orientes, porque es verdad que tenía que haberlo puesto. Lo puse en el segundo, pero en el primero no. Aquí la señal que tengo es la señal de B0. Esa sería la señal que produce B0. Y aquí es la señal que produce A0. ¿Vale? No, al revés. Esta es la señal de A0 y esta es la señal de B0. ¿Vale? La válvula B0 que está instalada al principio del cilindro B es la que entra por el pilotaje de A-, por el pilotaje de que hace que se pliegue el cilindro A. ¿Vale? Es lo que quiere decir eso. Igual que en el otro son las señales A1 y B1 las que producen cada uno de esos dos movimientos. Claro, yo aquí lo dibujo todo distribuido, pero en el panel estaría en su sitio instalado. No, el A0 y el B0 es una parte del circuito. Sí, mira, es en el circuito es esto de aquí. B0, A0 son las que están a ambos lados y A1 y B1 son las que están a ambos lados. Para eso lo que había hecho era fijarme aquí en la secuencia, ¿no? En las señales que me producían cada movimiento. En el segundo pasa exactamente lo mismo. En el segundo, si me fijo, hay una zona aquí, en esta parte de aquí en medio, que coinciden las dos señales, ¿no? Tengo la señal de A1 con la señal de B1. Bueno, ¿cómo lo soluciono entonces? Ya sé dónde coinciden las señales. Lo que tengo que hacer es escamoteable la señal que está previamente siempre. La señal que yo tengo con anterioridad, la primera señal que tengo, es la que tengo que hacer escamoteable. Según eso, la señal de estas dos, la que está previamente, es esta de aquí, ¿no? La señal de B0 es la que yo ya tengo de salida. Fijaros que en el circuito, cuando yo pongo a simular, la señal que tengo de salida es la señal de B0. La otra no la voy a tener hasta que yo no pulse. La primera siempre que entra, ¿no? Claro, la que está con anterioridad, la que primero entra es la que yo tengo que hacer escamoteable. En este caso, para el primer cilindro,
el que debería ser escamoteable es el B0. Para el segundo, ¿qué señal tengo previamente? La señal que está en primer lugar aquí sería esta, ¿no? La señal de A1. Fijaros que esta señal aquí ya está 1. Esta señal aquí ya está 1 cuando todavía la otra no entró. Entonces la que tengo que hacer escamoteable es la señal de A1. Es decir, el rodillo B0 y el rodillo A1, la válvula B0, la válvula A1 son las que tienen que ser escamoteables. De esa manera, cuando llegue la segunda señal, ya no va a encontrar una señal incompatible con ella, porque la válvula dio la señal en el momento que la dio, pero en ese momento ya no está dando señal de aire. Esa es un poco la idea de lo que quiero hacer. Para hacer el rodillo escamoteable, lo que tengo que hacer es hacer que solo se accione en el movimiento en el que yo quiero que tenga efecto su señal, primera cuestión, y segunda, instalarlo ligeramente separado del final del recorrido para que cuando el rodillo esté extendido o plegado completamente no esté dando paso de aire. Es decir, si lo extendemos completamente y me sigue dando paso de aire no me vale, tiene que estar instalado un poco antes. Eso es lo que visteis ya en los paneles al hacer las primeras prácticas, que a veces si me pasaba pulsando y pasaba la válvula no me funcionaba bien. Es por eso, porque están separadas adrede para poder hacerlo escamoteable completamente y que no me produzca una señal incompatible. Bueno, pues vamos a hacerlo. Tengo que hacer el B0. El B0 tengo que hacerlo escamoteable. En el programa lo que se hace es cambiar aquí el tipo de rodillo, ¿no? Cogería el escamoteable. Bueno, no veo bien aquí, uno me pone la flecha en un sentido. Vale, es este. Uno pone la flecha hacia la izquierda, que quiere decir que actúa en el sentido en el que se está plegando el cilindro, y el otro pone la flecha hacia la derecha, que quiere decir que es en el cilindro en el que sale. Porque el programa me pone el cilindro saliendo hacia la derecha y plegando hacia la izquierda. Vale, entonces tengo que coger este. Si es el B0, yo quiero que actúe cuando el cilindro se está plegando, ¿no? Cuando llega a esa posición. Por eso tengo que poner la flecha hacia la izquierda. Y le doy a aceptar. Ya tendría ese escamoteable. Y luego, en el otro, era habíamos dicho, el A1. Pues nada, el A1, que es este de aquí, lo tengo que hacer también escamoteable. En este caso, quiero que sea escamoteable cuando el cilindro llega al final, ¿no? La flecha hacia la derecha. Cuando el cilindro avanza, es cuando tiene que hacerse escamoteable. Cuando tiene que actuar. Ya está. Bueno, ya está casi. Y además tengo que instalarlos un poquito antes, ¿no? Entonces lo que hago, el B0, vengo aquí al cilindro y en la definición aquí de las marcas de accionamiento le voy a poner que en vez de a 0 actúe, no sé, a 2 milímetros, ¿vale? Veis que ahora en el gráfico ya no me lo pone accionado, ya me lo separa, ya me lo pone en reposo normal, ya voy a perder esa señal. Y el otro, que está al final, voy a hacer que en vez de a, no sé, a 100 sea 98, por ejemplo, 2 milímetros antes. Pero esto lo tengo que hacer en el cilindro, aquí. Papá, que lo he hecho mal ya porque lo he hecho donde no era. Vale, estamos bien. El B0 era el que tenía que ponerle a 2 milímetros. Y el A1, aquí es donde tengo que poner la otra. Este lo tengo que poner, por ejemplo, a 48. Vale, es adelantarlo un par de milímetros, 3 respecto al final. Para la simulación con eso vale. La otra versión que tenéis vosotros de FluidSync, en vez de poner una única cantidad, pone un margen entre tanto y tanto. Vale, yo por ejemplo pongo entre 96 y 98 o algo así en el de doble. O entre 46 y 48 en el de 50, que es el de simple. Vale, a ver si lo tenemos bien. El A1, que estaría aquí, y el B0, que estaría aquí. No, el B0 no lo cambio bien. Este sería A2.
Bueno, y ahora ya debería de funcionar. Con eso debería de ser suficiente. Bueno, vamos a ver la simulación. Ahora veis que la señal que tenía aquí ya no la tengo porque el B0, cuando está plegado, no está dando paso de aire. Yo pulsaría ahí, sale el cilindro A, salió el B, plegó el B y volvió. Ahora ya funciona perfectamente, ¿no? Ya me quito también la incompatibilidad aquí. Vamos a regular este para poder verlo al menos la sujeción un poco más despacio. El otro va a ir rápido. Me parece que lo regule demasiado. Sale el A, la secuencia del B y luego pliega A, ¿no? Y ya tendría la secuencia que quiero conseguir completa. Vale, vamos a resumir entonces lo que hicimos. Cuando quiero tener una máquina con varios cilindros, tengo una secuencia de cilindros, lo puedo poner así, la letra que me identifica el cilindro mayúscula, más cuando el cilindro sale, menos cuando el cilindro entra, más extender, menos retraer, como queréis llamarlo. Lo puedo representar también con este gráfico de etapas. Represento la longitud del cilindro en la que avanza, el émbolo del cilindro en la vertical y el tiempo en la horizontal, las etapas con la misma duración. El cilindro va saliendo o aumentando su longitud hasta que llega al final y está extendido. Durante estas dos etapas el cilindro está extendido y luego se pliega. Y el B en el medio, ¿no? De esta manera, con 2, 3, 4, puedo ver simultáneamente los movimientos que van haciendo todos los cilindros. Era la segunda manera de representarlo. Luego sobre la secuencia podría poner las válvulas que me desencadenan cada movimiento, que es la del final del movimiento anterior, para poder ver qué señales necesito poner en cada uno de los cilindros para sus movimientos. Al final del movimiento A más lo que acciono es A1, que será lo que me desencadena el movimiento de B más. Al final de B más acciono B1, que me desencadena que vuelva al cilindro B, el B menos. Al final del movimiento de B menos acciono B0, que es lo que hace que vuelva al cilindro A, el A menos. Y al final del A menos se acciona 0, que es lo que me permite que haya una nueva secuencia una vez que pulse. ¿Vale? Eso serían las señales. Lo que hicimos fue, para construir el circuito, poner válvulas distribuidoras a cada cilindro según el tipo, la de simple con el de simple, la 3.2 con el de simple, la 5.2 con el de doble, y con el pilotaje neumático dar por la izquierda la señal que hace que el cilindro salga y por la derecha la señal que hace que el cilindro vuelva, tanto en uno como en otro. Probamos el circuito y vimos que había una incompatibilidad de señales. Porque veíamos que esta señal de aquí del B0 me estaba dando aire, yo quería pulsar y como ya tenía una señal la válvula no se mueve. Entonces lo que hicimos fue construir este gráfico de aquí, dijimos, bueno, vamos a identificar qué señales me dan el problema. En este gráfico lo que pongo es el paso de aire por cada una de las válvulas que están a ambos lados o que me producen cada uno de los movimientos del cilindro. Para el cilindro A, las válvulas que me producen su movimiento son, para el movimiento A más, la A0 y para la menos, el B0. Para el cilindro B, para el movimiento B más, la A1 y para el B menos, el B1. Pero realmente hay que dibujar la corrección. Ahí hay que dibujar la corrección. No, aquí se dibuja cómo serían las señales si no utilizase las válvulas de ruleta, si utilizo las normales. Para poder ver dónde tengo el problema. Esta es la utilidad que tiene, es detectar dónde necesito utilizar escamoteables. Es la única utilidad que tiene. Dibujo las señales. Bueno, la primera va con una ANZ con el pulsador, que solamente cuando pulse, la señal del B0 y las otras dos. Y lo que detecté fue zonas donde las dos señales coinciden. Es donde yo tengo el problema. Si a la válvula de distribución le meto aire por derecha e izquierda, la válvula no se mueve. Que en el gráfico significa donde tengo paso de aire en las dos a la vez. En el primero de todos el problema lo teníamos en el B0, que ya lo habíamos visto en el circuito, y en el segundo el problema lo tenemos con la A1, que cuando yo quiero dar la señal de B1 tengo otra señal ya anterior que es la de A1. ¿Cómo lo solucionamos? Válvula o rodillo escamoteable en la señal que previamente me está dando aire, la que está con anterioridad. En el primer cilindro es la B0 y en el segundo cilindro es la A1. Esos son los que yo hacía escamoteables, B0 y A1. Y con eso ya me quito el problema. El escamoteable lo instalo un poco antes del final del recorrido y con eso ya tengo solucionado el problema. Vale.
Este esquema de aquí es el que hay que montar para la práctica 8. ¿De acuerdo? Tenéis que hacerlo en el Cadesimu, vosotros. Hay que numerar las válvulas, que yo no las numeré. Recordad que la numeración... en el FluidSync, perdón. Sí, que digo Cadesimu, digo FluidSync y no estoy diciendo lo que tengo que decir. Esto es en el FluidSync. Bueno, lo haréis con la versión que tenéis vosotros allí, que es la más nueva y está todo esto ordenado, porque yo, por ejemplo, quiero meter un texto y no sé dónde lo tengo. Por algún lado... Sí, es portable, lo copiáis la carpeta tal cual y en casa lo podéis... Aquí, si recordáis lo que hacíamos era, a este le poníamos el 1.0, ¿no? Le poníamos también la marca de cilindro A. Ese para el primero. Esta de aquí le poníamos siempre la terminación 1, el 1.1, y las otras las íbamos numerando, ¿vale? Y en orden, la 1.2, la 3, la 4, ¿de acuerdo? Yo las numero según inciden en cada cilindro. Esta, aunque sea del cilindro B, yo le voy a poner la numeración 1, porque da señal al cilindro A, ¿vale? Al primer cilindro. Esta, por ejemplo, podría ser la 2, si queréis. Esta podría ser la 3. Y finalmente esta de aquí podría ser la 4. Las del cilindro, las que están en esta parte que actúa sobre el cilindro B, las pongo con un 2, 2.0, 2.1, 2.2. Pero bueno, como no llegan a 10, pues voy... 1.0 siempre se lo pongo la terminación .0 al cilindro y la .1 a la válvula distribuidora, y luego las demás las numero ya como quiera. Sigo el 2, el 3, el 4, y aquí lo mismo. Aquí tendría... Este sería el 2.0. Y este sería el cilindro B, ¿no? Que llamábamos. Y el resto las voy numerando con el 2 en orden. Vale. Preguntas, dudas. En la ficha de la práctica. Os la daré en papel el viernes para que la tengáis y la podáis completar. Cubro el gráfico de ahí, hago el gráfico de abajo, tengo que hacer los dos gráficos. Aquí pongo la secuencia, esta secuencia paso a paso que yo puse aquí, la escribo aquí, pero con las señales, como esta de aquí, ¿vale? Actuadores que tengo en este caso son A, cilindro de simple efecto, B, cilindro de doble efecto, etapas tengo 4, grupos no pongo nada porque no estamos utilizando ningún método de grupos, con lo cual ahí no metería nada. Y luego, bueno, el gráfico que lo haréis con el Cadesimu lo subís con un archivo separado. Y aquí me indicáis la relación de componentes. La relación de componentes miráis por la ficha que hay en la mesa. Cilindro de doble efecto, válvula 3.2 con pilotada por los dos lados, 5.2, todo eso. ¿Vale? Y el número de conexiones, el número de tubos que utilizasteis. Lo subís al Classroom y está. Hay que montarlo aquí y ver el funcionamiento, como las demás. Pero el esquema, el que acabas de hacer tú, ese se hace en el ordenador. En el FluidSync, sí. Mejor que a mano porque así queda más curioso. A mano, pero es que claro, como lo entiendas, lo llevas un poco de dolores.
Bueno, lo llevas crudo tú porque pondría un rosco en ese apartado, tampoco hay problema. No me voy a deprimir ni me voy a... Pongo el 0 y me quedo tan pancho. Pero bueno, así lo hacéis en ordenador y ponemos una nota un poco mejor. Sí, claro, eso sí. Que es de lo que se trata. Pues venga, vamos a ello. Acabamos, bueno, cada uno lo que le queda atrasado de antes primero, claro. Y si no, te pones con eso ya. Y si no, con esto, os voy a dejar eso ahí para que lo veáis. O sea que podemos votarla ya y el próximo día te... Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Acabaste la clase? Sí.